Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, vamos a retomar, ¿verdad? Hoy jueves, pues vamos a ver si tienen algunas dudas, pero fíjense que antes de evacuar estas dudas, quiero mostrarles algo. Precisamente hoy estuve revisando. Ya hoy les respondí a la mayoría de los compañeros que ya me mandaron precisamente los grupos que ya están constituidos, ¿verdad? Y estoy un tanto preocupado porque todavía falta una buena cantidad de estudiantes. Hay 49 matriculados, ¿verdad? Pero el pero es que hasta el momento solamente tengo constituidos exactamente, ya les digo, permítanme ahorita, aquí está. Tengo constituidos solamente 4 grupos, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y 4. Y 2 de ellos están con 4 integrantes y 2 con 5 integrantes. Entonces, solamente les voy a mostrar cuáles son los grupos que ya tengo elaborados. Por ejemplo, el grupo 1, aquí se los voy a enseñar. ¿Quiénes son los compañeros? Miren, está Majoli Saribel Aguilera, Edward Jafet Pueso, Loani Yacel Ramos, Selvin Anael Reyes y Cassandra Paoli Salinas, ¿verdad? En el grupo 2, los que están, permítame, Marcela Ninosca Alfaro, Gloria Argentina Quiñones, Lilian Delmira Soriano y Marcela Alejandra Urquía. En el grupo 3, los que están integrados son 5. Andrea Sofía Girón, Naomi Fabiola Moncada, Luz Alejandra Núñez, Franklin Lionel Pastrana y Jessica Patricia Torres, ¿verdad? Y el grupo 4, que es el último, porque aparecen 2 grupos, pero todavía solo están creados, no tienen integrantes. Es Josué Samuel Cruz Fonseca, Diego Francisco Guillén de Steffen, Coritza Alejandra Maradiaga y Oscar Vladimir Moncada. Les comento esto porque es importante de que nosotros pues trabajemos con esta parte de los grupos. Recuerden que los grupos son importantes tanto para lo que es el estudio, el desarrollo de las actividades, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hay algo más que quiero comentarles. En el foro de la actividad número 2 exactamente, recuerden que el foro está abierto desde la semana antepasada, ¿verdad? Este es el foro, miren. Y hasta el momento no hay ninguna participación. Entonces, nadie se ha atrevido a participar. Recuerden que aquí las participaciones, ustedes pueden hacer las que ustedes deseen, con tal de que esté bien fundamentado. ¿Y qué significa estar bien fundamentado? Significa que ustedes tienen que leer primero el contenido y una vez que le den lectura, ustedes participar, ¿verdad? Y si de repente investigan un poquito de eso que han leído, entonces pueden ya a comenzar a hacer sus participaciones. Recuerden de que el foro, así como los trabajos y las actividades, tienen como fecha de entrega. Por ejemplo, este foro es hasta el 26 de febrero. ¿Ok? Si bien es cierto, todavía hay tiempo, pero estamos hablando que nos quedan hasta el momento esta semana y creo que la subsiguiente, miren, 26 de febrero está establecido, ¿verdad? Y de igual forma está la actividad número 1, ¿verdad? Que son los grupos de discusión de casos, que es esta parte, que de igual manera todavía pues no se han recibido. Claro, hasta ahorita hay 4 grupos constituidos, como les dije. Entonces, aquí le aparecen 5 porque
claro, aparecen los 4 que ya armamos y como quinto aparece el resto de los estudiantes, como si fuera un solo grupo. Entonces, es importante que ustedes me envíen a más tardar este fin de semana cómo están constituidos en los grupos. Escríbanse ahí en el chat, ¿verdad? Y escríbanse tanto los que de repente están pendientes por cualquier cosa para que así, nos podamos, como quien dice, ordenar en ese sentido. Dígame, Josué. Licenciado, yo estoy en el grupo número 4 Sí. y nosotros somos 5 integrantes. Corroborando está el compañero Oscar Vladimir, su servidor Josué, Diego Francisco, Orisa Alejandra y Pamela Giselle. Ok. Seríamos los 5. Sí, solo hay un problema, estimado. Que fíjese Sí. que, ya le voy a explicar, permítame. Creo que a ustedes les contesté hoy el correo. Y en el correo no me aparece registrado Diego. Sería bueno que él revisara su matrícula. Permítame, porque creo que el único que no me aparece, ¿quién es, estimado? Y si me vuelve a mostrar para corroborar la... Licenciado, es Pamela, se llama la muchacha. Pamela. Es del mismo grupo que él. Ah, ok, permítame, vamos a ver. Voy a ver aquí los participantes. Permítame para poder corroborar. Porque es que fíjense que no me aparecen algunos, en esos de 4 más que todo. Pero pregunta, ¿el grupo de ustedes no fue que me envió 6 integrantes? No, nosotros solo quedamos con 5. Solo con 5, permítame. Vamos a ver. Y justamente así se organizó, ¿sí? Sí. Entonces, ¿su nombre es, estimado? El mío es Josué Samuel. Josué, permítame, voy a ver También el está el grupo. compañero Oscar Vladimir. Sí. Ahorita estoy El 4, revisando. creo que nos mencionó. Sí, el 4 fue. Permítame. Sí, Josué Samuel Cruz Fonseca, ¿verdad? Diego Sí. Francisco Guillén, Coritza Alejandra Sí. Maradiaga y Oscar Vladimir Sí. Moncada. Entonces, ¿quién me faltaría ahí? Y la compañera Pamela Giselle Pineda Benítez. Permítame. A ver si de repente... Pamela Giselle Pineda Benítez. Sí. Permítame. Sí, hoy sí. Bueno, listo. Ya está Pamela ahí agregado. No hay problema. Disculpe, abogado, el grupo de los 6 integrantes es en el que yo estaba y el que usted dijo que no podía agregar era yo, era porque parece que no, era el único que no tenía, o sea, se había mandado el correo pero no tenía mi número de cuenta, entonces por eso no me pudo agregar y nosotros somos el de los 6 integrantes. No sé si Sí, yo podría seguir en ese grupo o tengo que buscar otro. tendría que buscar otro grupo, estimado, ¿verdad? Porque Ok. hubiera sido bueno que de repente me hubieran dicho o me hubieran escrito así al WhatsApp, no hubiera habido problema, ¿verdad? Y lo tenemos pendiente, pero el problema es que todavía hay más integrantes en otros grupos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no lo tomo por decir así como por excepción, porque posiblemente va a salir algún grupo que sea de 6, ojo, ¿verdad? Pero hasta el momento hay una buena cantidad de participantes dentro de la sección que no me han enviado precisamente
su distribución, ¿verdad? Esos 4 grupos fueron los que yo les mencioné. Y sería bueno que de repente, si más de alguno ya tiene conformado alguno de los grupos que ahí no mencioné, me lo mandara al correo electrónico, ¿verdad? O si gustan, me lo pueden enviar al WhatsApp, no hay ningún problema también. Muchas gracias, abogado. ¿Verdad? Entonces, tomémoslo como excepción, ¿verdad, estimado? Si de repente vemos que hay algún grupo que más adelante, Sí, ¿verdad? está bien. Si no, entonces yo le recomendaría buscar otro grupo y sinceramente lo tomé por fuera porque precisamente era el único que no estaba descrito su número de cuenta, ¿verdad? Si de repente hubiera estado todo completo, ahí cualquiera de los compañeros le hubiera tocado salir, ¿verdad? Entonces, pero por eso fue que lo tomé. Como es primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, podríamos tomarlo como excepción. Así que estemos pendientes, ¿ok? Sí, está bien. Muchas gracias. Vaya, pues. Bueno, Abogado, buenas dígame. noches. ¿Sí? Dígame, buenas noches. ¿Quién me estaba consultando? ¿No? ¿No tenía alguna otra duda? ¿Claudia? El apóstol mira como las águilas. Abogado, Bien, abogado, disculpe que siempre queda grabado el nombre de mi hija o de mi hijo. Ah, bueno. Ok. Soy ¿Yafet? Lilian Soriano. Ok. no solo era para consultarle lo que dijo usted sobre que si le podíamos enviar los grupos por WhatsApp. Sí, no hay problema. ¿Verdad? Mándemelos. Con tal de que Bueno. vaya su nombre completo, su número de cuenta y me digan quién va a quedar de coordinador y quién va a quedar de relator, no hay problema. ¿Verdad? Está bien, muchas gracias. Vaya, pues. Bueno, entonces yo los invito, estimadísimos, a que nos pongamos pilas, ¿verdad? Este fin de semana, para que terminemos o concluyamos de armar estos grupos de trabajo, porque recuerden que las actividades vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Entonces se nos va a acabar el tiempo y es mejor ya irnos poniendo de acuerdo, porque recuerden que en vista de la situación en que estamos ahorita, es importante que ya vayamos haciendo un trabajo grupal, ¿verdad? Y de igual manera nos va a servir para poder, pues, prepararnos para lo que es la evaluación, ¿verdad? De cada una de las unidades, ¿verdad? Bueno, les pregunto algo. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda en específico sobre algo que de repente ustedes han leído? Licenciado, Sí, dígame, Kenia. fíjese que tengo duda, yo he estado leyendo, ¿verdad? Pero como que no me quedó muy claro los métodos de las ciencias. Los métodos, ¿en qué parte? Específicamente, ¿en ¿Sí? qué parte, Kenia? Permítame que aquí lo tengo apuntado. Sí. En el método deductivo. Ok. Bueno, ya es parte de la segunda clase, pero está bien, no hay ningún problema. Miren, ¿ven? En la parte de los métodos, recuerden que los métodos surgen precisamente como parte de poder ayudarnos a resolver precisamente los diferentes, darle respuesta a la mayor parte de los fenómenos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en derecho tiene su propio método. Si nosotros, si ustedes se recuerdan, se acuerdan que toda ciencia se puede diferenciar entre sí por 3 elementos: por su objeto, por su método y por su fin. En el caso del derecho, el objeto es regular los comportamientos sociales que tienen una importancia para una sociedad y por un estado en un momento histórico determinado. Ese es su objeto. El método es la interpretación jurídica. ¿Por qué?
Porque mediante a ella, para poder cumplir el objeto, nosotros tenemos que interpretar la norma. ¿Y cuál es su fin? Precisamente es la fuente formal del derecho, que es la norma, que es la fuente principal, ¿ok? Y también las fuentes subsidiarias. ¿Por qué le hago esta remembranza, Kenia? Porque no le digo que con esto es que no podamos usar en el derecho, por ejemplo, el método deductivo. Sí se puede usar el método deductivo. Lo único es que los métodos nos ayudan a encontrar alguna respuesta para un paso a paso dentro de lo que es el conocimiento dentro de cada una de las disciplinas del conocimiento. Vaya, le voy a poner un ejemplo en lógica jurídica. En lógica jurídica, que es también una ciencia, que es una disciplina de la ciencia del derecho, ¿verdad? Que es parte del derecho, el método deductivo es una de las herramientas principales para poder resolver los problemas del razonamiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos valer, ¿verdad? De aspectos que en este sentido, si usted más recuerda, cuando hablamos de un método, en el caso del deductivo, es que partimos de premisas que nosotros llamamos generales y pasamos a las particulares para generar conclusiones, ¿verdad? Dentro de esas ciencias. Voy a buscar esa parte para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, aquí en la parte, les voy a compartir la pantalla para que ustedes miren a qué me refiero. Aquí, el método científico. Ok. Vamos a ver, vamos a ir a la página siguiente. Tal vez logran ver aquí. Y ustedes van a encontrar, creo que si no más recuerdo, Kenia, hay un mapita. A ver, permítame, creo que no. Creo que estaba en la siguiente página. Aquí está. Aquí está. Miren, método deductivo. Es este, miren. Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones. ¿Qué tipo de conclusiones? Conclusiones generales para explicaciones particulares. ¿Se recuerdan que ayer yo les hablaba, por ejemplo, de un argumento deductivo? Tenemos una premisa general, tenemos una particular y una conclusión. Les voy a poner el ejemplo de un silogismo judicial. Vaya, imagínense que queremos resolver y dictar sentencia en un asunto de divorcio. Les explico el caso. Juan se quiere divorciar de María, quien aduce que el motivo por el cual se pretende divorciar es infidelidad manifiesta. ¿Ok? Entonces, el primer paso que tiene que hacer Juan es interponer la demanda judicial, que en este caso es una demanda de divorcio, y el juez dicta o presenta para poder solucionar el caso dos premisas. La premisa principal es la general. ¿De dónde la tomamos, Kenia? La tomamos de la ley. La ley es la que me dice en qué casos se podría, cuáles son las causales de divorcio. ¿Ok? Entonces, la premisa general es la norma. ¿Ok? ¿Cuál es la premisa particular? La premisa particular es el asunto o el caso concreto. En este caso es Juan pretende divorciarse de María. Entonces, las conclusiones generales a las cuales vamos a llegar son precisamente para explicarlas de manera particular. La explicación particular, ¿cuál es? Que en este caso, Juan se quiere divorciar ¿de quién? De María. Vaya, aquí, ¿qué es lo que debe de tomar el juez? Dentro de lo particular, lo que cabe son los hechos y las pruebas. ¿Qué analiza el juez? Analiza los hechos a la luz de las pruebas. Imagínense que de repente el juez, al momento que Juan presenta las pruebas,
es que presenta pruebas suficientes de que existe una infidelidad manifiesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que Juan se divorcia de María. ¿Ok? ¿Por qué? Tomando como base precisamente la premisa, que en este caso es una conclusión general, basados en base a la ley. La única forma de que el juez puede dictar sentencia es en base a lo que estipula la ley. Él no se puede inventar una sentencia. Si se fija, él generalmente funda su sentencia y dice, considerando que la prueba número tal, que fue esto y esto, que presentó tales testigos, presentó un video, que recuerden que hoy hasta en el proceso judicial también se permiten ciertas pruebas de este tipo, etcétera, etcétera, considerando de que en base al artículo tal y tal del Código de la Familia, en cuanto a lo que data del divorcio, por tanto, entonces dicta sentencia el juez y en ese sentido es haciendo, ¿verdad? Caso a lo que es la demanda de divorcio de Juan. ¿Ok? Entonces, es en este sentido cómo trabaja precisamente el método deductivo. Partimos de elementos que son generales a premisas particulares. Donde se explica es también, si ustedes miran el video, aquí hay un video más atrasito, creo que es este video, ¿sí? Voy a poner exactamente la parte donde se explica el método deductivo. Voy a apagar el audio para que no nos confunda. Y aquí aparece el método inductivo. Pero más adelante aparece el método deductivo. Miren. Este es el método deductivo. Va de lo general a lo particular. ¿Lo general qué es? La ley. ¿Y qué es lo particular? Es el caso concreto, que en este caso es Juan, que quiere divorciarse de María. Va de lo complejo a lo simple. ¿Y cómo lo hace? El juez al final, en su conclusión, tiene que dictar sentencia. Si se fija aquí, hicimos un silogismo. Y el silogismo es cuando se presentan dos juicios que son conocidos y que son reales para obtener una verdad que es desconocida. ¿Cuál es la verdad desconocida? Es la conclusión, que es la que se dicta aquí, miren. La premisa general, ¿cuál es? Los planetas son redondos. Esto es una verdad absoluta. ¿Sí o no, Kenny? Sí, los planetas son redondos. Y se refiere a todos los planetas. Ahora veamos una premisa particular. La Tierra es un planeta. Es particular. Entonces, por tanto, ¿cuál sería la conclusión? Permítanme, voy a quitar aquí esto que nos estorba. Aquí. Miren. Por tanto, habla de lo particular que es la Tierra y me dice algo general que es redonda. Entonces, en la sentencia y en el silogismo judicial es igual. ¿Cómo el juez va a dictar sentencia a favor de Juan, que es donde está la premisa particular? Lo va a hacer en base a lo que me dice la ley. ¿Y la ley qué es? General, ¿verdad? Entonces, ve cómo funcionan los métodos. Los métodos nos ayudan a resolver los fenómenos. Ahora, ojo, en derecho, el método deductivo no es el método por excelencia. Es un método que sí nos ayuda a resolver los problemas, ¿ok? Nos ayuda, por ejemplo, a resolver los problemas que de cierta manera se pueden presentar en cualquier ciencia. Bueno, si ustedes se recuerdan en lógica, el método deductivo surgió precisamente gracias a Aristóteles, porque Aristóteles quería darle respuesta a buena parte de los problemas que se presentaban en la realidad. Entonces, cuando él notó que no podíamos hacer esos cambios, fue que surgió el método inductivo también. Que ojo, Kenia, el método inductivo es al revés. Va de lo particular a lo general. O sea que aquí hacemos primero las aseveraciones particulares para después ver lo general. Y en base a eso obtenemos la conclusión, ¿verdad? Entonces,
Esos son algunos de los métodos, ¿verdad? Algunos de los métodos, que en este sentido, pues, es como normalmente, así es como trabaja, ¿verdad? Así es como trabaja. ¿Ahora sí me entendió, Kenia? Sí, licenciado, gracias. Ok. Ahora, hay algo que quiero, Licenci- Sí, dígame, Delma. Licenciado, disculpe, fíjese que es que yo le entendía lo que es conocer y saber, pero Sí. tengo una duda en los momentos de conocer, lo de subjetivista, objetivista y dialéctico. O sea, yo no entendí como entre la relación entre ellos, la verdad no lo entendí. Ajá. Bueno, ¿cómo generalmente se da, cómo se da el conocer? El conocer se da precisamente en todos los seres humanos, lo que nosotros captamos a través de los sentidos, ¿ok? Nos permite ver la realidad que nosotros precisamente se nos presenta, ¿ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros a partir de esa realidad podemos adquirir conocimiento? ¿Qué piensa usted? Se supone que decía algo también de que a través de la experiencia, entonces yo pienso que sí, Sí, así que es. era la diferencia con el saber. Así es. Vaya, por ejemplo, un niño muy pequeño. ¿Por qué pongo el ejemplo del niño al inicio de la lección? Porque el niño, vaya, aunque no nos toque, ¿por qué cree usted que yo soy bien frentón? Porque yo me daba unos reatazos, como quien dice, de pequeño, ¿verdad? Y eso lo aprendí a puros golpes. Claro, lastimosamente así es como muchas veces nos toca aprender. A veces tenemos que ver todo lo que percibimos en nuestra realidad. Vaya, por ejemplo, cuando de repente estamos comiendo y comemos algo muy caliente, ¿qué va a pasar? Nos va a quemar el gusto, nos va a quemar la lengua. Entonces, todo eso es experiencia. Y como usted bien dice, Delma, eso es parte de los momentos del conocer. ¿Ok? Lo primero que empieza es el momento subjetivista. ¿Qué empezamos a ver? Cosas. Percibimos, tocamos, gustamos. Todo eso lo hacemos a través de los sentidos. ¿Cómo lo reflexionamos? Lo hacemos mediante el pensamiento. Vaya, Delma, de repente yo le pregunto, ¿no se le ha acercado a usted la mejor amiga suya, le cuenta un chisme y usted lo que se le viene a su mente, ¿qué es? Una serie de pensamientos del chisme, ¿sí o no? Usted empieza a analizar todo lo que le están contando. Ok, eso es ideal, porque es puro pensamiento. Usted no estuvo presente en ese momento, ¿sí o no? ¿Y qué pasa generalmente cuando le cuentan un chisme? De repente sea verdad. Y muchas veces, yo le aseguro que usted viene y se lo cuenta a otra persona, ahí sí se convierte en chisme. Entonces ya le empezamos a agregar un poquito de chile con sal y ya se pone un poquito más picante. ¿Ok? Entonces, eso es parte del conocimiento. Pero ojo, ¿cuándo pasamos a un momento objetivista? Cuando ya esas cosas las relacionamos. La mesa es azul. Vaya, por ejemplo, el caballo es café. Esas son unión de conceptos. Entonces, ya el conocimiento es más objetivo. Ya lo que percibimos es en base a la realidad que vivimos. Pero ojo, no deja de ser experiencia. Y ahí pasamos a ese tercer momento, el dialéctico, cuando ya se convierte en algo que no solamente es parte de lo que nosotros percibimos y vemos, o de que nosotros meditamos a través del pensamiento. Porque, ojo, yo ahorita les expliqué un ejemplo de algo que es ideal. ¿Por qué? Porque lo pensamos. ¿Cómo se convierte en dialéctico? Cuando ya aplicamos el razonamiento. Ah, no, fulanito se separó con fulanito, no fue porque Juanita dijo de que le pasó tal cosa. Porque de repente empezamos a reflexionar y vemos, no, lo que pasó realmente fue eso. ¿Por qué? Porque aplicamos el razonamiento. Porque de repente vemos las pruebas que se presentan. Un juez le toca hacer eso. Un juez tiene que ver los hechos a la luz de ¿qué? De las pruebas. Entonces, pasa exactamente de esa manera. Ahí es cuando pasan los niveles del conocimiento. Es cuando ya
adquirimos de una manera ya más profunda. Vaya, por ejemplo, yo conozco un montón de mecánicos que son, pero excelentes mecánicos. Pero ojo, no necesariamente son personas que han sacado un título universitario en ingeniería mecánica. Pregúntele a un buen mecánico en donde ha aprendido ese oficio y ha sido porque tal vez otra persona se lo ha enseñado. Y no necesariamente sacaron una carrera universitaria o en su colegio lo que es el oficio de la mecánica. Eso es experiencia. ¿Sí o no? Eso es parte de la experiencia. Es un primer nivel del conocimiento. Ahí es un conocimiento primario o vulgar. Ahora, ¿cuándo ese conocimiento se convierte en un conocimiento racional? Cuando usted ya de repente empieza a ver eso que usted está trabajando de una manera ya dentro de ciertas reglas organizadas dentro de un sistema de conocimiento. El derecho, por ejemplo. Mire, mi papá, que en paz descanse, decía, yo hubiera llegado a ser un excelente abogado. Y es cierto. Porque llegaban donde él a veces a escuchar precisamente todas las cuestiones y les decía cómo tratar de resolverlo. Pero él era empírico. ¿Ah? Porque tal vez se lo había escuchado a un buen amigo como el abogado Renán Pérez, porque fue de donde él aprendió buena parte de lo que él manejó durante su vida, pero él nunca sacó un título universitario en cuanto a abogacía. Pero ¿qué pasó? Bueno, vino él, le picó un poquito de eso y se fue a la universidad. Pero ¿cuál fue la sorpresa? No había cupo en derecho y se metió en administración de empresas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empíricamente hubiera sido un excelente abogado, pero fue un mejor administrador de empresas. ¿Por qué? Porque adquirió un conocimiento racional y crítico. Ya lo analizaba de otra manera. No es lo mismo analizar, por ejemplo, una contabilidad financiera que ver en una pulpería, por ejemplo, que en un supermercado. ¿Sí o no? Estrategias de mercado. ¿Me entienden? A eso me refiero con los niveles del conocimiento. Ahora, ahí, Delma, yo le mostré cómo el conocimiento puede ir paso a paso, cambiando e irse adquiriendo. Miren, yo conocí a un compañero de ustedes que se sabía los 298 municipios de todo Honduras. Y no solamente eso, que muchas veces yo le podía haber preguntado, una vez le traje el mapa mundi y él me decía cómo estaba organizado políticamente, por ejemplo, cualquier país del mundo. Pero ojo, yo le decía, señor, pero usted ¿cómo hace para aprender eso? Él tenía un don y era la memoria fotográfica. Muchos de nosotros, ¿cómo aprendemos? Aprendemos en base a la experiencia. ¿Se han fijado que generalmente uno lo que repite más constantemente es lo que usted aprende? En la práctica del derecho es que se aprende. ¿Se han fijado que generalmente así es como le dicen? No es que de repente no se deje de aprender en las aulas universitarias. Sí, va a aprender, como bien se dice, la teoría, la parte fundamental, la base, la piedra angular del derecho. Pero en la práctica es donde usted se va a forjar como abogado. ¿Mm? Entonces, esas son maneras de cómo adquirir precisamente el conocimiento. ¿Ahora me entendió, Delma? Sí, abogado, gracias. Sí, Josué quería participar, que vi que desconectaba a ratos el micrófono. Pues sí, licenciado, justamente aportar un poquito más a eso. Yo soy un ejemplo de eso. Yo realmente soy polifacético y en muchas áreas he sido autodidacta. Sí. Trabajo actualmente en imagen en el área eléctrica, pero mi primera instalación de un foco la hice como a los 14 años por una indicación que me hizo un amigo. Sí. Y así estuve mucho tiempo hasta que fui aprendiendo poco a poco. Después tuve el chance de ir a Infoc a sacar una parte del curso y realmente donde me ha tocado aprender es en el campo, realmente donde uno adquiere todo ese conocimiento. Así es, sí. Sí.
Y eso le sirve como base. Por ejemplo, los ingenieros, ¿se han fijado que de repente usted puede buscar a una persona? Yo respeto mucho, por ejemplo, hay muchos maestros de obra que son excelentes, trabajadores así. Pero yo me acuerdo que yo tenía un familiar, maestro de obra, mi abuelo, que en paz descanse, era albañil, y a mucha honra él, ese trabajo él lo desempeñaba muy bien. Él fue carpintero también. Pero ojo, eran labores que, como en el caso de Josué, las aprendió a través de la praxis, de la práctica. Entonces, una vez se puso a medir materiales, precisamente un familiar nuestro, y estaba construyendo una segunda planta y todo se le vino abajo. Entonces, ¿qué pasó? Y él mismo se preguntaba, no, pero yo puse bien esto, puse lo otro aquí, puse esto acá. Pero ¿qué pasa? Hay una clase que se llama en ingeniería resistencia de materiales. De repente, él, en esa parte, como él no era una persona que profundizó precisamente en ese pensamiento, él lo aplicaba bien de manera práctica. Pero muchas veces, si ustedes se fijan, por eso la ingeniería es una de las ciencias formales más completas. ¿Por qué? Porque la matemática es perfecta. A través del cálculo y a través de la matemática, él debió de haber sacado una resistencia de dichos materiales para que ese cuarto no se le viniera abajo. Claro, ¿esto quién lo aprendió? Bueno, lo aprendió alguien en las aulas universitarias. Él lo pudo haber aprendido, pero lo aprendió a la mala. ¿Ok? Porque fue mediante lo que es la práctica. Ahora, muchas veces dentro del conocimiento, claro, a veces nos toca pues tomar ciertas actitudes que dependen de la misma disciplina. Porque, ojo, no depende de que de repente hay ciertas cosas que sean perfectas en ese sentido, ¿verdad? Porque recuerde que a través del conocimiento la perfección se va logrando de forma evolutiva. Porque hasta el momento no hay un conocimiento tan completo como para que se convierta como las mismas leyes del conocimiento son. Ojo, ¿verdad? Bueno, ni las mismas leyes como tal. Porque ustedes ven que las leyes se fundan ¿para qué? Para lograr el objetivo para el cual fue creado el derecho. Regular los comportamientos sociales. Pero ojo, una norma de repente es justa para algunos, pero pues de repente es injusta para otros y no deja de ser perfecta en ese sentido. ¿Qué es lo que trata de buscar el derecho? De que exista un balance dentro de lo que nosotros conocemos que sea justo, precisamente de acuerdo al sistema que nosotros vivimos o que nosotros desarrollamos a través de la experiencia. Las cosas muchas veces cambian. Ustedes se fijan, hay cosas que en este momento son, pero que dentro de 10 años dejan de ser. Vaya, ¿se acuerdan ustedes que en el Código de Familia de 1980, bueno, de repente más de algunos de ustedes todavía no habían nacido, pero si ustedes se recuerdan, en aquel entonces, en el Código Civil no había Código de Familia. El primer Código de Familia creo que se instituyó en 1984, si no más recuerdo. Hacía una diferenciación entre los hijos legítimos y los ilegítimos. Ahora ha evolucionado todo eso. Todos los hijos tienen exactamente los mismos derechos, ¿verdad? Conforme si nacieron dentro o fuera del matrimonio, independientemente de eso. Pero antes, ¿por qué existía una distinción? Por cómo dentro de la sociedad se dirimían buenas partes de estas normas que dependían de otras, por ejemplo, las normas morales, las normas religiosas. ¿Por qué? Porque el segundo frente, disculpen que lo mencione así, no era correcto desde el punto de vista ¿qué? Dentro del punto de vista moral. Entonces, como consecuencia, dentro del derecho, no era permitido. ¿Qué ha existido para solucionar eso? ¿La unión de qué? La unión de hecho. Primero está el matrimonio. ¿Ok? Pero ¿por qué surge? Surge como una necesidad para darle ciertos beneficios a quienes surgen como parte de esa unión. Porque el matrimonio, ¿qué es? Es un contrato. Claro, para algunos de nosotros de repente va más allá, es cierto.
pero desde el punto de vista jurídico es un acuerdo de voluntades. Ahora, hay algo que quiero mencionarles y que de repente es importante que ustedes lo miren. Miren, les voy a compartir aquí pantalla. Está dentro de la actividad, la número 1. ¿Se recuerdan que aquí hay un material, verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes tenían que responder porque el derecho es una ciencia? Ahora, voy a abrirles el material. Voy a preguntarles a algunos de ustedes si me han leído algo del material. ¿Pero por qué quiero preguntarles? Porque dentro de la primera parte del material, en la página 2, habla de lo primero que hablamos en cuanto a por qué el derecho se constituye como una ciencia. ¿Alguien de repente me lo puede mencionar de lo que ha leído dentro de este material? Un voluntario, cualquiera, no importa. ¿No? Licenciado, Dígame. de ese material creo que a mí las palabras que más se me quedaron, porque no lo he terminado de leer todo, pero lo que sí me llamó la atención, donde dice que el derecho existe, o por decirlo así, como ciencia, para poder, por decirlo así, como domar al hombre porque es un animal social. Ajá. Creo que esa fue la parte que más se me quedó. Ok. Es la parte que más le llamó la atención. Ahora, si usted se recuerda, como el objetivo del derecho es establecer esa condición, entonces es importante mencionar que el derecho como ciencia tiene 2 niveles. Aquí está, miren. En esta primera parte de aquí. Para que se ubiquen muy bien de lo que yo les estoy hablando. ¿Ok? El derecho como ciencia tiene 2 niveles. Miren, ¿se han fijado que de repente en la sociedad hay una necesidad y de repente el legislador viene y crea una norma para resolver ese conflicto? ¿Se han fijado? Vaya, les voy a poner un ejemplo. Antes de esto de la pandemia, para no seguir hablando de eso. ¿Se recuerdan que uno de los más grandes problemas que había en nuestro país era la inseguridad? ¿Se acuerdan ustedes que una de las soluciones que propuso el legislador fue la llamada tasa de seguridad? Bueno, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque así es como funciona el derecho como ciencia. Dice aquí, vamos a ver, alguien que me lo lea, vamos a ver si está por ahí. Vaya, digamos Oscar. Oscar, léame esta parte, ¿lo logra leer? Este primer párrafo que está aquí, ve. Este para arriba. El derecho como ciencia tiene por consiguiente 2 niveles. El primero se desenvuelve en el análisis de la hipótesis normativa que se deben formular para resolver los problemas de una comunidad de un momento histórico determinado, teniendo en cuenta los condicionamientos políticos, sociales y económicos dentro de los cuales la hipótesis se debe desenvolver. Ok, excelente, estimado. ¿Qué es lo que me dice ahí en esa primera parte? De que el legislador tiene que crear una norma para poder resolver un problema que se presenta en la comunidad en ese momento histórico determinado. El legislador constituyó la tasa de seguridad ¿para qué? Para luchar en contra de la inseguridad. Ahora les pregunto, ¿habrá funcionado eso? Dígame, Jafet. Pues en mi opinión sí, abogado, porque como dice usted, está creando una norma en busca, como es la solución del problema en el momento. Sí. Ahora, recuerde que no necesariamente la norma pueda funcionar a la perfección. Muchos pueden decir, no, abogado, la inseguridad todavía está presente. Sí, es como un experimento, que hace un experimento social. Algo así. Una prueba. Pero ojo, Sí. ¿cuál es la iniciativa que tiene el legislador? Ahora, el problema aquí es que tiene un condicionamiento. ¿Qué tipo de condicionamiento generó la tasa de seguridad? Esto, miren.
Económicos, sí. Exacto. Vaya, ¿qué pasó? Todos aquellos que tenían cuentas bancarias arriba de 100,000 lempiras, se les saca tasa de seguridad. A todos aquellos que manejan tarjetas de crédito de más de $2,000 de límite de crédito, pagan tasa de seguridad. Entonces, si bien es cierto, hay un beneficio, pero al mismo instante también afecta de forma directa como una tasa. Entonces, si ustedes se fijan, el legislador es cierto, pretendió resolver el problema. Ahora, el problema sigue latente. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Bueno, entonces, vamos a leer el segundo párrafo. Vamos a ver, Xiomara. Esta parte lean, miren. Bueno, no sé, ahí dice el segundo parte, Eli. Ajá, No sé si es la segunda parte de los postulados normativos ya formulados para ver su desarrollo pragmático en la solución de los conflictos para los cuales han sido elaborados. Ok, entonces, en el caso de Jafet me dice, sí, en parte ha tratado de solventar el problema, pero vemos si ese postulado normativo ha resuelto el problema, porque miren, el más grave problema que hemos tenido aquí en nuestro país es la corrupción. Y la más grande crítica que hemos tenido es que muchas veces ese dinero no se ocupa para lo que es, ¿sí o no? Entonces, muchos de nosotros decimos, bueno, si la plata aquí se ocupara para lo que se tiene planeado, vaya, hospitales móviles, salud, educación, de repente otro gallo nos cantara y fuéramos como otros países que somos más desarrollados, que nosotros mismos. Ahora, claro, dentro de nuestra perspectiva eso puede ser hasta una utopía, pero ¿por qué les explico de esta manera? Porque así es como funciona el derecho, ¿me entienden? Vemos, el legislador formula la norma. ¿Qué es lo que pretende el legislador? Tratar de generar un estatus jurídico de protección, pero que me ayude a resolver ese problema en ese momento histórico determinado. Ahora, ¿qué pasa si de repente eso no me ayuda? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos la segunda parte, que es el segundo nivel del derecho como ciencia. Vemos los postulados normativos ya formulados. ¿Y qué significa ver su desarrollo pragmático? Significa verlos en la realidad. ¿Qué significa verlos en la realidad? ¿Qué tiene que hacer el legislador si ve si una norma no funciona? Reformarla, derogarla, cambiarla, ver de alguna manera que el derecho puede evolucionar. ¿Por qué? Porque lo que pretende es esto, miren, solucionar el conflicto, para lo cual ha sido elaborado precisamente la norma. Entonces, ahora ven cómo funciona el derecho como ciencia. Esa es la primera parte de la cual yo les estaba explicando. ¿Me entienden? Esa es la manera de cómo el legislador cumple precisamente en ese primer rango el objeto del derecho. Y ojo, solo estamos viendo la punta del iceberg, jóvenes, ¿verdad? Porque más allá de eso, hay que saber entender cómo se aplica el método. Vaya, Franklin, creo que Franklin me estaba levantando la mano. ¿Dónde está Franklin? Hola, buenas noches. Buenas noches, abogado. Franklin, le voy a hacer una pregunta. Antes de que me responda o me explique algo. Pregunta, Franklin. ¿Será la pena de muerte un problema jurídico? ¿Qué piensa? Sí, es un problema jurídico. ¿Por qué, Franklin? Porque se está llevando por delante un derecho humano, que es el derecho a la vida. Ok. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Ok, le voy a hacer una pregunta. Si usted mira, la pena más alta en nuestro Código Penal, ¿cuál es? Más de 300 años. Bueno, la pena más alta es cadena perpetua, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, Franklin,
la pena de muerte no es un problema jurídico. Le voy a explicar por qué. Porque, ¿qué constituye un problema jurídico? Constituye un problema jurídico todo aquel que está formulado su solución dentro de la normativa jurídica de un país. ¿Me entienden? Se ha discutido la pena de muerte un sinfín de veces, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice nuestra legislación? Hasta nuestra Constitución dice que nuestra legislación no permite la pena de muerte. Creo que hasta la tercera o cuarta Constitución de nuestro país se permitía la pena de muerte, pero no constituye un problema jurídico. ¿Ahora me entiende, Franklin? Pero aquí en nuestro país. Sí, porque, por ejemplo, en Guatemala sí constituye un problema jurídico. ¿Por qué? Porque sí está legislada. Allá sí está legislado. Lo como general ahora. Exacto. Ahora me entiende a qué se refiere problema, y ese es otra situación que se nos presenta dentro del estudio del derecho, y eso está ahí en el material. ¿Me entiende? Jafet me estaba levantando la mano. Dígame. Sí, abogado, pero no. Me imaginé que ese era un problema jurídico por lo del legislador y que el legislador lo había propuesto, pero no. Usted me lo aclaró. Gracias. Ok. Vaya, pregunta, Ovidio. ¿Usted está casado, Ovidio? Sí, abogado. ¿Felizmente casado? No, deje esa respuesta. Felizmente. Bueno, me alegra. Bueno, Ovidio. Dejémoslo así mejor. Dígame. Pregunta. ¿Se podrá realizar una compra-venta, por ejemplo, de un bien mueble o inmueble con su esposa? ¿Usted con ella puede transar un bien de acuerdo a nuestra normativa? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que no, porque si nos casamos tenemos un contrato que los dos somos como una misma persona. Pues. Ok. Eso ahora, pienso yo. Ok. Usted ha escuchado en algún momento dado que existen las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Abogado. Sí, dígame, estimada. Voy a aportar algo a lo que dice Ovidio. Ajá. De repente, ¿cómo se hayan casado? Si es con bienes separados o bienes en común. O también habría que ver si en el lapso del matrimonio adquirieron bienes en común. Ahí sí, abogado, aplica, porque lo adquirieron dentro del matrimonio. Pero si se casaron antes, ahí sí no, ¿verdad? Exacto, claro. En el caso de la praxis de Ovidio, todo lo de Ovidio es de su esposa. Así es. Ay, ya cayó por su propia. Bueno, pero ojo, como dijo la compañera, es cierto, como es un contrato. Lilian, por cierto, no me cambió el nombre. Ah, no le he cambiado el nombre, discúlpeme, Lilian. Bueno, ok, como lo dijo Lilian, hay capitulaciones que se instituyen al inicio del matrimonio. Fíjense qué puede pasar. De repente él le puede decir, ¿te acordás del carro que tenía tal? Te lo vendo, le dice. O transamos algún negocio entre partes. Ahora, se ha dado situaciones en las cuales sí se ha verificado tal cosa. ¿Pero por qué? Porque la misma ley lo establece, jóvenes. Entonces, eso sí es un problema jurídico. ¿Por qué es un problema jurídico? Porque se encuentra legislado o se encuentra normado o normalizado dentro de una ley especial. Entonces, ¿ven la diferencia entre un problema jurídico y entre algo que no es un problema jurídico? Hay muchas cosas que en el ambiente social se pueden tocar en algún momento dado de quererlos incorporar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo de la pastilla del día después? Que al final no se instituyó como norma. O digamos lo que es, por ejemplo, el mismo aborto. Que recuerden que nuestro país hace poco estuvo discutiendo ese tema. El aborto es un problema jurídico, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que no está permitido como tal, ¿verdad? Y constituye un delito. Entonces, todos estos elementos, jóvenes, están ahí en ese material. Entonces, eso es parte de la explicación que debemos de buscar para responder esa incógnita.
porque el derecho es una ciencia, ¿verdad? Bueno, ahí los dejo con la pica, como dicen los chavos, porque ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Así que, mis estimados, lo que sí les recomiendo es que tratemos de armar los grupos. Si de repente algunos no me los quieren mandar al correo electrónico, mándenmelos por WhatsApp. No se preocupen. Pero eso sí, en el WhatsApp, póngame su nombre completo, su número de cuenta, quién es el coordinador, y quién es el relator, y me ponen también la sección, ¿verdad? Porque tengo dos secciones, una de las 1700 y otra de las 1900, que es en el caso de ustedes. Y por otro lado, si tienen alguna duda en relación a lo que es el contenido, no duden en hacérmela, y recuerden que ya tenemos que ir trabajando, ¿verdad?, en las actividades, y participen en los foros. Y cualquier duda que tengan, siempre aprovechen este momento que tenemos. Nos vamos a ver el próximo lunes, ¿ok? Para que aprovechemos este fin de semana para ver todas estas dudas. Y así lo vamos a hacer. Voy a seguir preguntando con nombre y apellido. Así que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Ahí vamos a participar. Y eso va a ser parte de las plenarias que vamos a ir haciendo. Vamos a tener momentos para poder recopilarlo dentro del acumulativo de la clase. ¿Ok? Buenas noches, abogado. Vaya, pues buenas noches. Cuídense. Gracias. Bendiciones. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Buenas noches, gracias.